tenemos que nosotros saber quiénes somos, de dónde venimos y que no nos dé vergüenza. ¿Somos pueblos milenarios? Sí. ¿Somos pueblos indígenas? Sí. ¿Somos mujeres indígenas? Sí. ¿Somos mujeres yanayas? Sí. He tenido que reaprender muchas cosas porque me habían enseñado ciertas cosas que a veces las mujeres no deben hablar, las mujeres no tienen toma de decisiones y a veces era eso, ¿no? Era un poco bastante tímida en hablar, en expresarme y yo creo que esa parte lo he tenido que reaprender, ¿no? Muchas mujeres recién estamos ganando voces, ¿no? Porque antes no había participación de la mujer. Era bien difícil ver que una mujer ahora está liderando un proyecto, una mujer es jefa de comunidad, casi que antes no había. Y ahora son pequeños espacios donde están apareciendo recién las mujeres yanayas, ¿no? Una como mujer se tiene que dotar de herramientas. Poco a poco, ¿no? Estudia, lee, aprende, porque día a día podemos aprender nuevas cosas, ¿no? Yo no conocía tantas cosas, ¿no? Sobre la mujer. Como nos han criado, pues, ¿no? Como yanayas, ¿no? A veces son un poco machistas, ¿no? Los primero prefieren a los varones y las mujeres al último. Sí. Que somos una nueva generación y esta generación debe seguir sin perder nuestra identidad, sin perder nuestras costumbres, sin perder nuestras raíces, ¿no? Y va a partir de nosotros hacer un cambio, ¿no? Ahí estamos agregando, ¿no? Un valor agregado más. Me gusta trabajar con jóvenes indígenas porque yo también soy indígena y también con todas estas acciones que yo he aprendido en el camino también me he podido formar como mujer y como mujer profesional, ¿no? Que ahora yo trabajo para mis comunidades, para mis mujeres. Yo salía así con el cabello amarrado, es la única que sabían que yo soy la Ponapnora, entonces yo nomás era con el cabello amarrado, después nosotros todo normal. Todos juntaban la ortiga cantidad, ni siquiera un poquito nomás, la chalanca. Y entonces todita tenía que acabar. Después de eso me daban la chicha, después de la chicha, la comelona y el baile, la danza que cantábamos. Ahí aprendimos a echar yo también. Mi enseñada aprendí a cantar. Napane se cherrae no ya, yo guache no ya, ay ya, ay ya, ay ya, ay ya. Ne se cherrapa ne papare shoma, napane repcha ne choyoresha, chip nor ne muerara. Mi madre ha sido el motor bastante importante en el desarrollo de mi vida profesional. Ella también salió desde muy joven de la comunidad, prácticamente se escapó de la comunidad porque no quería que mi abuelo le entregue a alguien. Definitivamente yo creo que a mi mamá romper ese círculo ha podido darnos educación, ha podido darnos bienestar, mucho coraje, seguridad. Y yo creo que todo eso ha formado en mí lo que soy ahora, ¿no? Porque teniendo mi estabilidad emocional, mi estabilidad laboral, mi estabilidad económica, puedo yo generar o puedo yo ayudar a las demás personas, ¿no? Va a limpiar todo el mal, ¿ya ves? Que salga lo malo entre los ojos. Y la Esta es la rama que le costaba, otra le he botado por allá. Pero se ha secado bien, ¿no? Sí, como Ya estaban. tienes ahí algodón. Sí. Para tus semillas también. Qué chévere. Es lo que retoña, va a estar bien lleno de algodón ya. Mi Va a mamá salir se lo más cosecha va a haber.
Las mujeres yanechas son las guardianas de las semillas, como las llamó. ¿Por qué? Porque con ellas hemos aprendido la importancia que tienen estos recursos para el desarrollo de la artesanía, ¿no? Porque en la pandemia hemos aprendido de que todas estas semillas para las comunidades que están más cercas a los distritos capitales, era más difícil obtener estos recursos dentro de sus parcelas, ¿no? Y lo que hicimos es mandar nuestra propuesta para realizar este proyecto con la finalidad de obtener las semillas de zona baja, adaptarlos a estas condiciones de zona alta y que cada mujer artesana tenga estos recursos dentro de sus parcelas, ¿no? Puede mejorar su calidad de vida y lo que yo veo que es más importante es que les hacen económicamente independientes, ¿no? El ubos también, que es un cicatrizante. Y entonces tú mismo lo preparas y se vuelve como un color de una Coca-Cola y eso te tomas como agua de tiempo cuantas veces quieras, ¿no? Sí. El otro que tiene su resina blanca, ¿cómo se llama? ¿Renaco? Renaco, el renaco también es. Sí. Y el otro para la conjuntivitis, que es bueno, esa es la guía del achote. Yo creo que en Loma Linda podemos hacer así un vivero de plantas medicinales. Un banco de germoplasma. Un banco de germoplasma, ¿no? Ay. Falta algo corriendo, vamos. Comunidades nativas hemos aprendido a adaptarnos, creo que somos comunidades resilientes al cambio climático, ¿no? Porque las comunidades son a veces las más afectadas y más que nosotros vivimos de la naturaleza, nuestros alimentos los recuperamos de los bosques, los animales, de los ríos y definitivamente nosotros estamos bastante claros que nosotros somos los guardianes de los bosques, ¿no? Ne se cherapa ne papare shoma naspa ne repcha ne choyoresha chi chi chip no ne muerara chi chi chip no ne muerara ne morrenterpeas ne mone roma ne morrenterpeas ne mone roya ay ya ay ya ay, 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 y todos mis amigos así, todo en rueda íbamos bailando.